Entonces, fíjense, lo que les platicaba era de que nosotros podemos tener esfuerzos naturales o esfuerzos inducidos dentro del suelo. Los naturales les llamamos esfuerzo total, presión de poro y esfuerzo efectivo. Si nosotros modificamos al suelo, a eso le llamamos incremento de esfuerzos. Usualmente se utiliza un símbolo que es un delta sigma o un incremento de esfuerzos. Y para calcularlo hay diferentes teorías. Está la teoría de Boussinesq. Está la teoría de Westergaard. Está la teoría de Froelich. E inclusive, bueno, pues algunas otras, ¿no? Boussinesq incluso tiene una simplificación que es con las gráficas de Fadum. Pero de ese tema de incremento de esfuerzos, yo creo que vamos a platicar en nuestra siguiente ocasión. Te digo que en nuestra siguiente ocasión, porque pues antes de eso hay que entender los esfuerzos naturales. Eso que allá arriba está escrito como esfuerzo total, presión de poro y esfuerzo efectivo. Usualmente si tú lo buscas en alguna literatura, el esfuerzo total siempre se le simboliza con un sigma. La presión de poro usualmente se utiliza una letra U, y para el esfuerzo efectivo usualmente se utiliza un sigma de estado, o bien se puede utilizar un sigma con una comilla, cualquiera de los dos. ¿Qué significa esto de esfuerzo total? Pues el esfuerzo total es el que incluye tanto partículas sólidas, más agua. Ya ven que el gas no pesa, ¿no? O en términos de ingeniería civil, de ingeniería en arquitectura, o en términos de los geólogos, pues para nosotros que estamos acostumbrados a manejar a la atmósfera en términos normales, o sea, nosotros vamos a una tortillería y no nos pueden vender 1 kilo de aire, ¿no? Aunque sabemos que el aire pesa, digamos que para nosotros lo vamos a considerar como que no pesa, a menos de que seamos astrofísicos, ¿no? La presión de poro es la que está relacionada con la presión del agua. Y fíjate, si te le quedas viendo estas expresiones, pues si a la de abajo le quito o le resto la de arriba, pues lo que me va a quedar es que en el esfuerzo efectivo voy a tener solamente la presión producida entre las partículas sólidas. Entonces, ese esfuerzo efectivo se da entre partículas sólidas. Ahora, vamos a imaginarnos algo. Resulta que nosotros usualmente llegamos a algún terreno y queremos edificar sobre él, porque pues algún cliente nos dio esa encomienda, ¿no? Y entonces nosotros llegamos y vemos un cierto terreno y nos paramos encima de él. La vez pasada inclusive hablábamos, Jennifer nos decía, sí, por aquí, por mi casa, por Veracruz, hay suelos orgánicos, o distinguíamos algunos tipos de suelos, ¿no? Muy probablemente nosotros aquí, a nivel de superficie, pues vamos a ver un pastito, y si estamos, digamos, encerrados por la cuarentena, probablemente nosotros vamos a estar aquí, contemplando nada más lo que podríamos hacer, porque ya ven que las obras en realidad están paradas, ¿no? Bueno, pues resulta que este tema de esfuerzos tiene que ver mucho con cuál es la presión que tiene una partícula que está a una cierta profundidad. Puede ser que esté a una profundidad de 2 metros, de 3 metros, de 5, de 10, dependiendo de lo que nos interese. Ya ven que si lo que nosotros queremos es modificar el entorno, pues lo más seguro es de que nosotros queramos agregar una serie de zapatas para una edificación más arriba, y que esta edificación nos permita pues protegernos de algunas cosas, ¿no? Del clima, o simplemente para darle otro tipo de uso. Y usualmente vamos a generar una modificación de las presiones. Entonces, pongamos, si hoy yo ahorita en este momento les preguntara, oye, ¿ya comiste? Pues probablemente algunos de ustedes sí ya comieron, algunos no, pero nuestra siguiente respuesta va a estar condicionada a partir de la primera, si ya comiste o no. Entonces, de la misma forma, para estas partículas de suelo que están debajo de donde yo quiero construir,
pues resulta que esta partícula ya tiene una cierta carga de arriba y una reacción, porque pues estas partículas le hacen caso a Newton y a toda acción hay una reacción. Y así como tiene una carga de arriba, pues también tiene una carga de los lados, ¿no? Entonces, esta partícula que está a una cierta profundidad, ya sea la que sea, a esa profundidad, tiene un sistema de esfuerzos o un sistema de presiones que existía antes de que nosotros lleguemos a construir. Es importante que tal vez visualices de una vez que los esfuerzos horizontales, o sea, lo que siente de forma lateral, no es lo mismo que los esfuerzos verticales. ¿Por qué te digo que no es lo mismo? Porque probablemente alguien de ustedes ha visto que alguna tubería de drenaje municipal o público, déjenme ponerla por acá, afuera, alguna tubería de drenaje cuando la instalan está prácticamente redonda, ¿no? Y que después de darle servicio a la humanidad por unos 30 o 40 años, después de algún tiempo, cuando la sacan, esa tubería, pues resulta que la sacan un poco deformada. Estoy exagerando, ¿no? La sacan un poco aplastada. Eso nos habla de que en realidad hay más presión vertical que la presión horizontal en el suelo. Pues más adelante, si quieren con más calmita, platicamos de eso, pero por lo menos sí me quedaría con la intención de que ahora veas de que el esfuerzo vertical no es igual al esfuerzo horizontal. Ok. Ahora, aquí viene una pequeña pues, pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacemos para calcular esos esfuerzos? Y, y la respuesta está con nuestros cuates, los hidráulicos, que nos permitieron o que nos dieron la luz de cómo calcular la presión del agua. Nuestros cuates, los hidráulicos, nos dirían, ah, pues mira, yo te puedo construir aquí una pequeña piscina para tu cliente y en esa piscina pues podemos albergar un poco de agua o de líquido. Ya ven que ustedes cuando se meten a la alberca se dan cuenta de que, pongamos, si yo quisiera meter una pelota a la alberca, pues usualmente la pelota está flotando y a medida que yo la quiero meter un poco más abajo o un poco más abajo, me va a costar más trabajo. Y resulta que de forma natural la pelota quiere subir. Esa naturaleza de la pelota por subir se la encontró Arquímedes. Arquímedes se dio cuenta de que todo cuerpo que está sumergido en el agua experimenta una presión o un empuje ascendente igual al volumen de líquido desalojado. Y resulta que Arquímedes y Pascal nos dejaron como herencia las leyes de la hidrostática. Entonces, resulta que si yo tengo una partícula de agua aquí, tiene un cierto nivel de presión, pero la que está abajo está cargando a la de arriba. Y si yo lo pudiera graficar con un vector, tal vez me saldría algo así. Y la que está un poco más abajo carga más. Y la que está un poco más abajo, pues está cargando más porque está cargando a las de arriba. Y la que está más abajo, pues carga más. Y así sucesivamente. Cada vez que se profundice una partícula, pues está cargando a las que están por encima de ella. Entonces resulta que se genera una ley fenomenológica, algo que podemos describir en base a nuestra observación y podemos llegar a la conclusión de que la presión del agua o la presión que ejercen las partículas por peso propio va aumentando y va aumentando de forma constante, va aumentando según el peso volumétrico del agua. Ya ven que ustedes recuerdan que el peso volumétrico del agua es algo así como 1 tonelada por metro cúbico. Alguien que nos está escuchando tal vez en un país un poco más civilizado, si algún día llegara, nos podría decir, oigan, ustedes están mal. En realidad, ese valor que estás anotando no es cierto, no es peso volumétrico, es densidad, porque el peso volumétrico lo deberíamos de medir en kilonewtons, o en newtons por lo menos. La realidad es de que ustedes saben que en nuestro México, pues hay cosas que no le hacemos caso, aunque nos lo digan 20 veces, quédate en casa. La realidad es de que seguimos utilizando las toneladas
como un sistema de peso. Y sabemos de que eso no es peso, sino que es masa, pero es parte de nuestra, pues tal vez ideología que seguimos manejando, ¿no? Cuando nosotros vamos a la tienda, compramos kilogramos de jamón o de azúcar. Entonces, bueno, salvo esa aclaración, este peso volumétrico, que es de 1 tonelada por metro cúbico, pues resulta que yo lo puedo multiplicar por la altura que tenga de agua. Si mi altura es hasta acá, bueno, pues entonces yo podría saber esta presión hidráulica, como gamma por H. Como es de agua, pues entonces va a ser altura de agua y peso volumétrico del agua. Ok, si yo quisiera saber la presión del agua en otro punto, pongamos en este nuevo punto de aquí, pues de la misma forma tendría que multiplicar el peso volumétrico del agua por un HW. En este caso, si quieren, lo anotamos aquí como un HW2. Es decir, puedo calcular la presión que genera el agua si me sé su peso volumétrico. Bueno, esas son partes de nuestras clases de instalaciones que algunos de ustedes llevan o de hidráulica que tal vez llevarían si estuvieran tomando ingeniería civil. Pero bueno, resulta que esos principios, que se llama la ecuación fundamental de la hidrostática, nosotros los tomamos prestados en mecánica de suelos. Y los tomamos prestados y lo hacemos en base a que el suelo se puede comportar de alguna forma también como un fluido. Ustedes recuerdan que si le agregamos mucha agua a un suelo fino, empieza a comportarse como una pasta. Y si se comporta como una pasta y fluye, pues algunas de sus características son semejantes a las de un fluido. Y en ese sentido, pues resulta que yo también podría imaginarme que las partículas de suelo se están cargando unas a las otras y que esas partículas de suelo también me van a generar un incremento de esfuerzos a cualquier profundidad. Nada más con una pequeña diferencia, que el peso del agua es igual aquí y en Wuhan, China, ¿no? O con los gringos o con los españoles. El agua pesa lo mismo, pero el suelo no. El suelo resulta que tiene su propio peso volumétrico del suelo. Puede ser que si yo tengo de forma superficial alguna arcilla, pues tenga un cierto valor de peso volumétrico. En cambio, si de forma un poco más profunda, tal vez tengo grava, pues va a cambiar el peso volumétrico. Y voy a tener un peso volumétrico de suelo 2. Bueno, entonces resulta que sí, lo que sí podemos hacer es robarnos esta ecuación, por decirlo de alguna forma, para que nos entendamos. Nos podemos robar esa ecuación y utilizarla en mecánica de suelos. Entonces, resulta que este concepto que te escribí acá arriba, que se llamaba esfuerzo total, yo te podría decir que su ecuación, ahora que lo consultes en algún libro, te la vas a encontrar como que el esfuerzo total es igual al peso volumétrico del suelo por su espesor. Si quieren, vamos a ponerle aquí un subíndice que diga espesor de suelo y altura de suelo. Resulta que la presión del agua, pues debe de cumplir con la ley que nos había dejado Arquímedes y Pascal, ¿no? Con el principio fundamental de la hidrostática. Entonces, si ellos en hidráulica o en instalaciones dicen que la presión hidráulica, o hidrostática, perdón, la presión hidrostática es igual a gamma W por HW, pues aquí vamos a manejar lo mismo, nada más que en mecánica de suelos se tiene tal vez la costumbre de, en lugar de escribir presión hidráulica, manejamos una letra que se llama U o presión de poro. ¿Por qué se llama presión de poro? Porque el suelo, digamos que si te acuerdas de nuestro primer parcial, está conformado por algunas partículas pequeñas, medianas, grandes, chiquitas, medianas, grandes, y en medio de ellas hay huecos o poros. Entonces, esos poros puede ser que estén llenos de agua, puede ser que estén llenos de agua, y algunos van a estar llenos de agua y algunos van a estar llenos de aire, los huecos o los poros. Entonces, como están llenos de agua, por eso
cuando en el suelo está lleno de agua, se utiliza esta expresión, presión de poro o presión del agua. Si me imagino a nivel microscópico estas partículas de agua, pues resulta que generan un conducto continuo, y si es continuo, pues resulta que se da lo mismo que yo te decía hace rato, ¿no? Que esta partícula tiene una cierta presión, esta tiene más presión y esta tiene más presión, y tiene una tendencia. Ok. Entonces, si yo quiero evaluar la presión de poro, utilizo esa fórmula de U igual a peso volumétrico del agua por altura del agua. Y alguien me va a decir, y qué bueno que fuera así, algo que se dio cuenta Terzaghi y que después, muchos años después, Skempton lo clarifica, ¿no? Alguien se da cuenta de que va a ser diferente, pongamos estas partículas, si tienen contacto entre ellas, a que si en medio de ellas tienen agua. Fíjate, aquí hay un contacto directo. En cambio, entre estas dos, entre estas que están aquí arriba, no hay contacto porque hay agua. Entre estas dos de acá, resulta que hay un contacto directo y ese contacto directo, déjame te cambio de colorcito, ese contacto directo se va a provocar en un punto de contacto. En ese punto de contacto, el esfuerzo va a ser mucho mayor y va a ser tan grande que va a ser necesario encontrarlo, ¿no? Ese esfuerzo efectivo, lo que realmente están entrando en contacto partícula con partícula. Ese esfuerzo efectivo lo podemos calcular si consideramos la presión de los granos y le quitamos este efecto del agua. El agua que no deja que entren en contacto partícula con partícula. Entonces, yo puedo evaluar este esfuerzo de contacto si le quito la presión del agua. De forma conceptual, ahorita pues puede ser que ya te lo imaginaste, pero de forma analítica lo que tendríamos que hacer, fíjate, es de que aquí dice esfuerzo efectivo y ese esfuerzo efectivo yo lo tengo que escribir o calcular como esfuerzo efectivo igual a la resta del esfuerzo total menos la presión de poro. Es decir, voy a restar mis dos ecuaciones anteriores, ¿no? Para llegar al esfuerzo efectivo. Va. Nada más déjate, anoto por acá arriba que el primero se llama total y que este se llama presión de poro. Ahí estamos. Ahora, ¿con esto qué podemos hacer? Bueno, pues resulta que podemos regresar a nuestro ejemplito donde nos estábamos imaginando cosas y donde yo hace rato te preguntaba si ya habías comido o no. Bueno, pues ahora vamos a preguntarle tal vez a esta partícula que está aquí abajo de donde voy a construir, voy a preguntarle qué presión tiene, ¿no? ¿Qué presión vertical o que intenta comprimirla por el peso de las partículas que están aquí arriba? ¿Qué presión tiene antes de que yo llegue a construir? Y si se lo pregunto no me va a contestar nada, pero sí lo puedo calcular, sí lo puedo estimar. Fíjate, ¿qué pasaría si yo te digo que esa partícula está ubicada a una profundidad de 3 metros? Está ubicada a una profundidad de 3 metros y resulta que yo me sé cuál es el peso volumétrico de este material que está a los lados o de ese suelo. Pongamos un peso volumétrico de una costra superficial o de un material superficial con cierto grado de compactación, tal vez andará en 1.75 toneladas por metro cúbico. Bueno, pues resulta que yo podría calcular qué esfuerzo tiene si hago la multiplicación de esos dos factores. Fíjate, déjame, ojalá y no nos mareemos con esto, pero ya no nos vamos a marear, ¿no? Pero nada más déjame regresar a donde escribimos nuestra ecuación. Fíjate esta ecuación. Aquí pusimos que nuestro esfuerzo total va a ser igual a peso volumétrico del suelo por su altura. Entonces, pues vamos a aplicarlo allá en nuestros 3 metros de profundidad que dijimos, ¿no?
Entonces, si yo quiero calcular qué esfuerzo tiene, pues entonces yo lo que tengo que hacer es multiplicar gamma por h, peso volumétrico de este suelo por su altura de suelo, y mi resultado va a ser de multiplicar 1.75 toneladas cada metro cúbico por 3 metros. Si yo hago esa multiplicación, me da una presión o un esfuerzo de 5.25. Si checo mis unidades, pues resulta que me va a quedar en toneladas por metro cuadrado, que es una unidad de esfuerzo o de presión. Es sinónimo, ¿no? Esfuerzo y presión son sinónimos. Entonces, esa sería la presión que tiene esta partícula de aquí, a 3 metros de profundidad, con un suelo que tiene un peso volumétrico de 1.75. Y ahora tú me vas a decir, bueno, pero eso no pasa siempre, ¿no? Sino que hay lugares donde el peso volumétrico es mayor, o puede ser que me interese conocer la presión en otro punto. Puede ser que no me interese a 3 metros de profundidad, sino que me interese a 1 metro de profundidad, o incluso que me interese a 5 metros de profundidad. Entonces, aquí creo que es preciso hacer una acotación o algún comentario. Es difícil que en un sitio solamente tengamos un tipo de suelo. Es difícil, incluso por ahí en alguna lectura que tú hiciste, platicábamos de que en la Ciudad de México, pues estamos en una cuenca, y que esa cuenca tiene diferentes estratos. Déjame parar esta pantalla, porque quiero enseñarte otra. Ya, dejo de compartir. Por aquí vi un comentario. Sí, estamos grabando la clase, ¿no? A los ratitos se la subo a YouTube. Miren, les comparto otra pantalla para tratar de entendernos con algo. Compartir. Ahora están viendo una pantalla de Classroom. Y pongamos dentro de los trabajos que dejamos, creo que en el tema de zonificación, por ahí yo les dejé una lectura. Tarea de zonificación, vamos a ver si aquí está. Ah, caray. Déjame ver. Perdón espero que no no se esperen, nada más vamos a ver qué hay ahí en ese documento. Creo que si nada más es una hoja, pues no nos va a servir de mucho. No, creo que no nos va a servir de mucho. Bueno, lo que me interesaba que vieran ustedes era que, y creo que ahorita lo estamos viendo, era de que existen estratos en la naturaleza. Dependiendo en el lugar donde nosotros estemos trabajando, imagínense, aquí tenemos a una chica que está evidentemente emocionada porque está viendo los estratos en la naturaleza. Está emocionada y se está dando cuenta de que hay una serie de estratos horizontales. Esos estratos de forma natural se depositan de forma horizontal. ¿Por qué? Pues porque son producto de sedimentación a través de muchos años en alguna etapa geológica. Incluso pongamos, yo aquí nada más le di una búsqueda rápida en internet, y nos podemos encontrar ese tipo de imágenes que nos habla de que abajo hay estratos, y a medida que va pasando algunos miles de años, se van depositando otros estratos encima de los anteriores. Y después, por procesos geológicos, puede ser que esos estratos que se depositaron de forma horizontal se empiecen a inclinar. O incluso se lleguen a deformar. Cuando la presión que tienen por peso propio y por la actividad tectónica regional empieza a ser fuerte, pues resulta que esos estratos se empiezan a deformar, o inclusive llegan a presentar alguna falla. No sé si recuerdas que hay un corte estratigráfico de la Ciudad de México que
Mm, que quisiera mostrarte. Déjame ver si lo puedo volver a encontrar por acá. Creo que fue nuestro primer trabajo que les dejamos. Entonces, pues aquí debería de estar, ¿no? En esta distancia. Ah, mira, aquí está. Fíjense, bueno, en esa lectura que ustedes hicieron, se dieron cuenta de que de los 4.600 que lleva, 4.600 años que lleva la Tierra, pues resulta que algunos eventos de donde tenemos rocas, tal vez vengan del Mesozoico o del Cenozoico, y que incluso para llegar a entender lo que es la cuenca del Valle de México, que esta es la imagen que me gustaría que retomáramos. Si aquí, si creo que estás viendo mi mouse, ahí en la parte superior de tu pantalla donde dice relleno artificial, por ahí alcanzamos a ver la torre latinoamericana, tal vez con poca definición, pero alcanzamos a ver. Resulta que debajo del centro histórico hay un relleno, pues que se generó tanto por la desecación del lago como por el relleno que hicieron nuestros antepasados. Debajo de ese relleno, pues hay una capa verde, que aquí alcanzamos a ver que dice serie arcillosa superior, y que está compuesta prácticamente del material del lago que se depositó y que se fue descomponiendo en un ambiente lacustre. También alcanzamos a ver una capa amarilla y unos depósitos profundos que, que aunque yo te lo estaba platicando hace un momento, que usualmente se depositan de forma horizontal, bueno, pues resulta que tiene cierto movimiento, ya sea porque el lago de hace 500,000 años tuvo algún tipo de movimiento o no se depositó de forma continua. O sea, perdón, si ahora tú recuerdas nuestra ciudad, probablemente tú te acuerdes de que zonas como Iztapalapa o como Ecatepec se inundan mucho. Eso nos llevaría a que nuestras zonas bajas actuales ahora acumularían más depósitos si no los quitáramos, o sea, zonas bajas. En cambio, si vamos tal vez a una zona alta, como puede ser, pues tal vez Santa Fe o el poniente de la ciudad, pues muy probablemente en la zona alta no se acumulen muchos depósitos. Entonces, debido a esa topografía que actualmente tú te puedes imaginar, esa topografía también existió hace 400,000 años o 500,000 años, y por eso esta franja amarilla está inclinada, porque no se depositó a la misma altura. Digamos que la naturaleza no nos genera una tabla para jugar eh, billar que sea totalmente horizontal, sino que tenemos ciertas inclinaciones. Bueno, perdón, regresemos. Te decía que debajo de la ciudad hay estratos, y esos estratos, que los que ahora vemos en verde, son de un material muy fino, que son arcillas muy deformables, llenas de agua, pues tienen una mejor competencia, tienen un peso volumétrico menor que el que tendrían las capas amarillas, que están compuestas de arenas y de limos. Posiblemente tú escuches en alguna ocasión que, pongamos, la Torre Mayor se cimentó en esta capa dura, esta capa amarilla que se alcanza a ver ahí en medio de la figura. La Torre Mayor, sus cimientos llegan hasta la capa dura o incluso hasta los depósitos profundos. Pero eso no es tan fácil si, pongamos, nosotros vivimos hacia el oriente o hacia la parte derecha de tu figura, tal vez en el actual aeropuerto o en el nuevo aeropuerto, pues sería muy difícil llegar a los depósitos profundos. Tal vez tendríamos que excavar del orden de 50, 60 metros para intentar encontrar esa capa dura o los depósitos profundos. Por eso, y además de que el aeropuerto que se planteaba, pues tiene unas dimensiones enormes comparadas con las que serían la Torre Mayor. La Torre Mayor, su área de desplante es muy pequeña comparada a la de un aeropuerto, ¿no? O un edificio terminal de un aeropuerto. Bueno, ahora, ¿qué me interesaba de esta figura que vieras? Me interesaba que vieras que hay capas, y esas capas tienen propiedades diferentes. Entonces, si tienen propiedades diferentes,
pues lo lógico es de que tengan pesos volumétricos también diferentes. Y entonces, con lo que platicábamos tal vez hace unos 15 o 20 minutos, pues tú me vas a decir, bueno, ¿y entonces qué hago con el peso volumétrico del suelo? Si usted me dio una fórmula que dice que es peso volumétrico del suelo por altura, bueno, pues lo que vamos a hacer para trabajar cuando nuestro suelo está estratificado, como en la Ciudad de México, y no nada más es una cuestión de la Ciudad de México, sino que en cualquier lugar del mundo hay estratos. Ahora que tengamos la oportunidad de volver a viajar en carretera, cuando tú ves la estratigrafía que se da al costado de las carreteras, probablemente vas a ver algo así. Probablemente vas a ver que el cerro que tuvieron que cortar para que pasara la carretera, pues tiene una capa de un material y otra capa de otro material y otra capa de otro material. Probablemente sean de colores distintos, probablemente alcances incluso a ver algún tipo de estrato que es más blanco que otro, o que tiene más hierro y que le provoca colores más rojizos que otros, o tal vez que sea más oscuro y que tiene más óxidos de hierro. Bueno, eso en realidad lo vemos cuando salimos a carretera. Por eso ahora que salgas a carretera, que se acabe el confinamiento, pues yo creo que te vas a estar igual de emocionada que esta chica al estar en contacto con los estratos y verlos de forma directa. Déjame dejar de compartir esto. Y ahora te vuelvo a compartir nuestra pantallita eh, de pizarrón, ¿no? Vamos a compartir. Ahí está. Bueno, pues resulta que eso que hace ratito platicábamos que era bueno o que funcionaba nada más para un estrato de suelo, pues resulta que también lo podemos aplicar si la naturaleza nos da la oportunidad de trabajar en un sitio que tiene otro material abajo y tal vez otro material abajo y otro material abajo, ¿no? Entonces, sí lo podemos hacer, pero lo que nos va a llevar es de que cada uno de estos materiales va a tener un cierto peso volumétrico 2, un cierto peso volumétrico 3, un peso volumétrico 4, y cada uno de estos suelos va a tener un correspondiente espesor del estrato 2, espesor 3 o un espesor 4. Eso se vio muy feito, ¿no? Vamos a poner H4. Ok, entonces le podemos hacer una adecuación a nuestra fórmula. Nuestra fórmula original que decía, y vamos a regresar a ella. Aquí regresamos. Fíjate, esta fórmula original que decía que el esfuerzo es igual a gamma por H, bueno, pues la podemos modificar, adecuar a muchos estratos. Y esa modificación a muchos estratos la podemos escribir como que el esfuerzo va a ser igual a la sumatoria de gamma I por HI. Desde que I vale 1 hasta que I vale N. Esa fórmula puede ser que alguien nos diga, ay, se ve muy complicada, ¿no? Bueno, lo que en realidad quiere decir es de que nuestro esfuerzo va a ser igual a gamma 1 por H1 más gamma 2 por H2 más gamma 3 por H3 hasta que, taca, y así me sigo, hasta que me encuentre la gamma N por HN, o sea, el estrato eneavo. Ok, ese es mi formulita para esfuerzo total. Aunque, aunque tenga diferentes estratos, la presión de poro voy a seguir ocupando la misma fórmula porque el agua no cambia de peso volumétrico ni aquí, ni en Wuhan, ni en España, ni con los yucatecos, ¿no? Entonces, la única que me cambia es la formulita de esfuerzo total si tengo varios estratos. Y la de esfuerzo efectivo también se mantiene igualita, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué podemos hacer hoy? Pues podemos hacer un ejemplito que tenga varios estratos. Nada más, lo único que les pido es si... ¿Seguimos aquí, muchachos?
Sí. ¡Ah, qué bueno! ¡Estamos vivos! Bueno, ok. Entonces, vamos a imaginarnos un ejemplito, ¿no? Eh, Vamos a imaginarnos un ejemplito de un suelo. Y no sé si ustedes en su materia de topografía, quién sabe quién les haya dado topografía, veían un simbolito así que nos hablaba de que en qué nivel estamos. Puede ser que aquí nosotros, aquí arribita, estemos con este pequeño humano confinado, con su amigo también confinado, y bueno, confinado por la época, ¿no? No porque encerrados. Y podemos plantear ahí un espesor cero. Y luego podríamos tal vez dibujar por aquí un primer estrato que llegue a 0.90 centímetros, o a 90 centímetros, perdón, o 0.90 metros, y que ese primer estrato sea de un limo de baja plasticidad. Nuestro segundo estrato tal vez llegue a una profundidad de 1.70 y esté compuesto por una arena limosa. Nuestro tercer estrato que llegue a una profundidad de 3 metros, 3 metros, y que sea otra vuelta, un limo de baja plasticidad, para que después, entre 3 y 6 metros, tengamos una arcilla muy plástica. Y finalicemos tal vez con una arena arcillosa. Vamos a ponerle una elevación de 10 metros. Ahora, ahí está. Sí. Bueno, ok. Ahora, resulta que ustedes han escuchado que debajo de la ciudad hay, hay agua. Entonces, pues también vamos a considerar un ejemplito donde haya agua, ¿no? Voy a poner un ejemplito donde el agua la detectaron aquí a los 3 metros de profundidad. Y entonces, ¿eso qué significa? Probablemente si tú vives hacia la zona de Iztapalapa o hacia Ciudad Aragón, Ciudad Azteca, perdón, probablemente el agua la encuentres a 2 metros de profundidad. En algún otro sitio, tal vez por la colonia Roma, tal vez lo encuentres a 3 metros de profundidad. Si tú vives en una montaña, probablemente no encuentres agua porque esté muy alejado el manto acuífero. Fíjate, nada más para platicar de eso, te lo recuerdo con un dibujito sencillo aquí al alto, ¿no? Aquí tenemos un pequeño espacio. Ya ven que la ciudad, la mayoría está así, y que tal vez nosotros vivimos felices aquí. Eh, pero si tú buscas agua, pues lo lógico es de que si vives en la zona plana, ya les decía, Iztapalapa, Ciudad Azteca, pues lo vas a encontrar pronto. Pero en cambio, si tienes un tío o tú mismo vives en una montaña en Ecatepec o en la Sierra de Santa Catarina, pues muy probablemente no encuentres agua pronto, sino que necesitas explorar mucho. Bueno, ya, perdón. Bueno, regresemos. Nuestro ejemplito, y vamos a ponerle aquí que vamos a hacer un ejemplo. Estoy considerando que el agua nos la estamos encontrando a 3 metros de profundidad. Entonces, ahí donde encontramos esa agua, vamos a ponerle un simbolito que diga que ahí está el nivel de agua freática. El nivel de agua freática. Okay. Y a partir de ahí, resulta que los huecos de suelo van a tener, todos sus huecos van a estar llenos de agua. Es decir, fíjate, déjame hacerle un zoom aquí y dibujarte algunas pequeñas particulitas de suelo. Fíjate, aquí hay partículas de suelo y arriba de ese nivel también hay partículas de suelo. ¿Qué significa el NAF? Significa el nivel a partir del cual todos los huecos que existan, están llenos de agua. Y si están llenos de agua, pues se cumple la ley que nos había dejado Arquímedes y Pascal para determinar la presión del agua. Entonces, a partir de donde hay agua, todos los huecos están llenos de agua.
En cambio, de donde está el nivel de aguas freáticas hacia arriba, probablemente haya algunos huecos que tengan agua, pero no todos. Algunos de esos huecos están llenos de aire. Entonces, en esos huecos que están llenos de aire, pues no hay una continuidad del agua y entonces no se puede generar la presión de agua. ¿Ok? Vale. Ahí está nuestro ejemplito. Ahora, tal vez en nuestra sesión anterior, tú te acuerdas de que veíamos estos nombres, ¿no? Que significaban, ML significaba un limo de baja plasticidad, o una arena limosa, o un limo de baja plasticidad, o una arcilla de alta plasticidad. Bueno, esa fue la intención de platicar antes de SUTS. Cada uno de esos materiales usualmente tiene asociado un peso volumétrico. ¿Qué podemos hacer para encontrar su peso volumétrico? Pues podríamos hacer una pequeña excavación, sacar una figura geométrica, un cubo, y a este cubo determinarle su peso, y si yo me sé sus dimensiones y lo puedo labrar bien, pues también podría saber su volumen. Y si yo divido peso entre volumen, pues me va a dar el peso volumétrico. En algunos materiales no es tan fácil generar el cubo y hay que estimar el valor del peso volumétrico. Bueno, entonces, usualmente cada uno de esos materiales tiene un peso volumétrico, pues tal vez asociado. Si yo hablo de un limo superficial, tal vez yo le podría considerar un valor de 1.7 toneladas por cada metro cúbico. Si hablamos de una arena limosa, probablemente los huecos que deja la arena sean llenos, sean sean rellenos por el limo. Entonces, eso me llevaría a tener un peso volumétrico mayor. Tal vez le voy a considerar a este un peso volumétrico de 1.83 toneladas por cada metro cúbico. Debajo de él tengo un limo, pero resulta que no es el mismo porque se depositó en una época geológica diferente. Probablemente sea mayor o probablemente sea menor. Pero bueno, voy a considerarle ahora un peso volumétrico tal vez de 1.6 toneladas por cada metro cúbico. 6. Debajo de él está una arcilla. Usualmente las arcillas son muy blandas y, bueno, en nuestro ambiente lacustre de la ciudad, ¿no? Y más si están debajo del agua. Entonces aquí te voy a proponer que consideramos un peso volumétrico de 1.4. Al fin y al cabo esto tómalo como datos, ¿no? Tómalo como datos. Y una arena arcillosa tal vez podría considerar 1.55 toneladas por cada metro cúbico. Fíjate, te voy a anotar un par de datos más, que aunque ahorita no los vamos a utilizar, me interesa que los vayas familiarizando, ¿no? Como para que cuando los utilicemos ya no se te parezcan tan desconocidos. Pongamos una arena arcillosa, tal vez tenga una cohesión de 1.5 toneladas por cada metro cuadrado y un ángulo de fricción tal vez de unos 25 grados. Una arcilla de alta plasticidad, te voy a considerar una cohesión de 2.9 toneladas por cada metro cuadrado y un ángulo de fricción de 4 grados. Un limo, voy a considerar una cohesión de 1.5 toneladas metro cuadrado y un ángulo de fricción de 10 grados. Una arena limosa, un ángulo de fricción de 15 grados y una cohesión de 1 tonelada metro cuadrado y un limo con una cohesión de 2 toneladas por metro cuadrado y un ángulo de fricción de 15. Bueno, te decía, estos datos ahorita no los vamos a ocupar, pero para que la vez que lo ocupemos no nos suene tan descabellado, ¿no? Bueno, esos datos que serían como que un ejemplito, un ejercicio simple, si nosotros lo queremos resolver, lo que tenemos que hacer es hacer una tablita o, bueno, lo podemos hacer de forma numérica, pero yo creo que es más tardado. A mí, la verdad, se me hace mucho más fácil hacer una tabla. Entonces, en esa tablita, lo que yo voy a escribir van a ser, pues voy a copiar algunos datos de la zona izquierda.
Entre esos datos que voy a necesitar copiar, pues pongamos, voy a copiar cuál es el peso volumétrico, te voy a pedir que encontremos cuál es nuestra profundidad inicial, una profundidad inicio y una profundidad final. Peso volumétrico, un espesor, un esfuerzo parcial, un esfuerzo total, una presión, no, una columna de agua, una presión de poro y un esfuerzo efectivo. Ok, déjame adecuarlo, ¿no? Ahí andamos. Ahorita vemos qué podemos mejorar. Eh, Fíjate. Entonces, de mi ejemplito, lo que voy a hacer es de que voy a ir bajando los datos. Pongamos primero, voy a bajar las profundidades o los espesores de los estratos. Mi primer estrato tal vez va de 0 a 0.9, que fue el primer espesor que yo le di. Mi segundo estrato va de 0.90 a 1.70. Mi siguiente estrato va de 1.70 a 3.00. Mi siguiente estrato va de 3.00 a 6.00. Y mi último estrato va de 6.00 hasta 10 metros de profundidad, ¿no? Ahora, a propósito, dejé un pequeño espacio hasta arriba para rellenarlo con un renglón que yo le llamaría un renglón tonto, ¿no? Uno que va de 0 a 0. Ahorita te explico por qué necesitamos ese renglón tonto. Y ahí tengo mis espesores. Ahora lo que voy a hacer es de que voy a copiar también los pesos volumétricos. Vamos a poner un cierto orden, ¿no? Fíjate, ¿qué peso volumétrico hay entre la profundidad 0 y 0.90? Pues yo lo que alcanzo a ver es de que entre 0 y 0.90 el peso volumétrico es de 1.7. ¿Vamos? Bueno, entonces voy a anotarlo de 1.70. No, ese no va ahí, ese va un renglón abajo, ¿no? Porque va de 0 a 0. De 0 a 0 no hay nada. Entonces, yo creo que sería mejor considerar que de 0 a 0 no tengo valor. Ahí está. Ahora, de 0.90 a 1.70, vamos a ver, de 0.90 a 1.70, yo lo que tengo es un peso volumétrico de 1.83. Entonces lo anoto, ¿no? 1.83. Luego, de 1.70 a 3 metros, mi valor es de 1.60. Entonces lo anoto, 1.60. El siguiente peso volumétrico es de 1.40 y el siguiente peso volumétrico es de 1.55. Ahí estamos. Ahora, mi siguiente columna lo que me pide es el espesor. ¿Qué espesor hay de 0 a 0? Pues 0, ¿no? ¿Qué espesor hay de 0 a 0.90? 0.90. ¿Qué espesor hay de 0.90 a 1.70? Pues me parece que son 0.80 metros. ¿Qué espesor hay entre 3 y 1.70? Creo que es 1.30. ¿Qué espesor hay de 3 a 6 metros? 3 metros. ¿Qué espesor hay de 6 a 10 metros? 4 metros. ¿Sí? Ahí vamos. Ahí vamos. Ahora, mi siguiente columna es multiplicar gamma por H. O sea, ese espesor lo podría yo también escribir como H.
H. Y significaría que mi siguiente columna es multiplicar las dos anteriores. Inclusive si quieres lo escribo aquí. Es gamma por H. ¿Qué pasa si yo multiplico 0.9 por 1.7? Me da 1.53. ¿Qué pasa si yo multiplico 1.83 por 0.8? Pues me da 1.464. ¿Qué pasa si yo multiplico 1.6 por 1.3? Me da 2.08. ¿Qué pasa si yo multiplico 1.4 por 3? Pues voy a tener un valor de 4.20. ¿Qué pasa si yo multiplico 1.55 por 4? Pues me da 6.20. Y mi primer renglón o mi renglón iniciador sería multiplicar nada por nada. Me da nada, ¿no? Ahí estamos. Ahora, el esfuerzo total va a ser ir sumando mi columna anterior. Entonces, lo que yo voy a hacer es de que voy a tomar los valores de la columna anterior y le voy a ir sumando el que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue. Entonces, pues empiezo mi sumatoria con el 0, ¿no? Porque ese 0, ¿qué significa? Que hasta arriba, donde el suelo tiene contacto con la atmósfera, pues no tiene nada de peso arriba de él. Pero después de 90 centímetros, pues resulta que ya va a tener un cierto peso encima de él. Entonces, a 0 le sumo 1.53 y me va a dar 1.53. Si a 1.53 le sumo 1.464, me va a dar 2.994. Si le sumo 2.08, me va a dar 5.074. Y de esa forma lo voy acumulando. Más 4.20 me da 9.274. Y si le sumo 6.20, pues me va a dar 15.474. Ok, ya tengo los esfuerzos totales. Yo creo que valdría la pena, tal vez que lo vieras. Fíjate, las dos columnas anteriores, una viene de multiplicar toneladas, metro cúbico, y la siguiente son metros, tiempo. Así. Entonces, mi columna de esfuerzos, en realidad las unidades que tiene, a la hora que yo multiplico las dos anteriores, es que yo tengo toneladas por metro cuadrado. Y en la siguiente columna, pues igual también tengo toneladas metro cuadrado, porque lo único que hice fue irlas sumando. Sumando peras con peras, pues me vuelven a dar peras, ¿no? Ok. Ahí vamos. Esa columna que acabamos de calcular es mi presión total. Pongamos una partícula que esté aquí hasta el fondo, aquí al fondo, que tiene 10 metros de profundidad, va a tener una presión de 15 toneladas por metro cuadrado. Es un montón. 15 toneladas por metro cuadrado es el equivalente a un edificio de 15 niveles, por decirlo en términos sencillos. Esa es la presión que tiene antes de que estos dos cuates quieran construir. Esa es la presión que tiene antes. Bueno, ahora resulta que esa presión que siente esa partícula a 10 metros de profundidad tiene dos componentes. Una parte son las partículas sólidas y la otra parte es lo que pesa el agua. Entonces, una buena práctica es el quitarle el peso del agua. ¿Por qué le vamos a quitar el peso del agua? Pues porque a veces el agua se va. El agua, sobre todo en la naturaleza, no tiene algo que la limite y que la obligue a estar confinada, sino que los poros del mismo suelo le permiten salir. Y si yo llego y quiero construir algo aquí arriba muy pesado, pues el agua dice, me presionas, me voy. Y nos va a dejar solamente al contacto entre partícula y partícula. Entonces, por eso es bueno o es necesario que nosotros calculemos cuál es la presión del agua. Ahora,
para estimar la presión del agua, lo que yo tengo que hacer es estimar cuánto es su columna de agua. Si yo pusiera un tubo aquí hasta una profundidad de 6 metros, pues resulta que se llenaría de agua. Entonces, eso significa que a una profundidad de 6 metros, mi altura de agua sería HW igual a 3 metros. Fíjate eso que acabamos de anotar. A 6 metros, mi altura de agua es de 3 metros. Ok, entonces voy a mi tablita y lo escribo. Fíjate, aquí me dice que a 6 metros, aquí a 6 metros, mi altura de agua, que es la columna que me interesa calcular ahorita, debe de valer 3. Entonces, a 6 metros le voy a poner aquí que tiene 3 metros de columna de agua. Ahora, ¿cuánto sería la columna de agua si yo metiera un tubo hasta 10 metros? Pues si yo meto un tubo hasta 10 metros, pues entonces el agua va a llegar a tener una altura de agua, voy a ponerlo aquí, HW, de 10 menos 3 y van a ser 7 metros. Y esa cantidad la voy a llevar a mi tablita. A una profundidad de 10 metros, aquí voy a escribir 7. Entonces aquí voy a tener 7 metros de columna de agua. Y una pregunta, ¿a 3 metros de profundidad? A 3 metros de profundidad, ¿cuánto tendré de columna de agua? Pues ahí a 3 metros es donde va empezando, ¿no? Entonces ahí no tengo columna de agua, sino que tiene un valor de 0. Por arriba de ese valor, pues simplemente voy a poner una rayita, ¿no? O sea, ni siquiera existe el agua ahí. Ok. Y ahora esa HW, y yo creo que vale la pena que te lo escriba para que alguien que no supo lo sepa, esto le llamamos columna de agua. Esa columna de agua, si yo la multiplico por el peso volumétrico del agua, me va a dar su presión o la presión de poro. Entonces, ¿cuál es el peso volumétrico del agua? Pues todo el mundo ya se lo sabe, ¿no? El peso volumétrico del agua es 1 tonelada por cada metro cúbico. Entonces, yo lo que voy a hacer es de que voy a estar multiplicando cada una de mis alturas de agua por 1 tonelada por metro cúbico. Me vas a decir, ¿qué sentido tiene, no? Multiplicar 3 por 1. 3 por 1, pues me va a volver a dar lo mismo, ¿no? 3. Pero sí tiene sentido porque cambia las unidades. Estos de acá son 3 metros. En cambio, los de acá son 3 toneladas por metro cuadrado. Cambia el sentido, porque uno son distancia y el otro son presión o esfuerzo. Ya está. Ok, entonces de la misma forma, aquí abajo voy a tener una presión de 7 toneladas por metro cuadrado y aquí voy a tener 0. Más arriba, pues ni siquiera tengo nada, ¿no? Okay. Y ahora lo que me hace falta es, encontrar el esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo, yo creo que vale la pena que lo recordemos, porque puede ser que sea pues, de lo más importante. El esfuerzo efectivo es el contacto real que tiene partícula con partícula, o sea, cómo se están rozando los granos, que es una fuerza mayor que la que se presenta con todo y agua. Entonces, la formulita de esfuerzo efectivo, ya te la anoté ahí arriba, pero te la vuelvo a anotar para que esté más cerca, es esfuerzo total menos presión de poro. ¿Qué pasa si yo a 0 le quito 0? Pues me va a dar 0, ¿no? Entonces aquí voy a escribirle 0. ¿Qué pasa si a 1.53 le quito 0? Pues me va a dar 1.53. Ahora, ¿qué pasa si a 2.994 le quito 0? Pues me va a dar 2.994. ¿Qué pasa si a 5.074 le quito 0? Me vuelve a dar lo mismo. Bueno, porque hasta ahí no había agua. Pero ya que hay agua, pues a 9.274 le quito 3 y me va a dar 6.274.
Y al 15.47 le quito 7 y me va a quedar un valor de 8.474. Ahí vamos. Ok. Ahora, muchos de nosotros, pues vamos a decir, están bonitos esos cálculos, qué chido, pero pues no lo entiendo, ¿no? O sea, no sé qué significa, no me lo imagino. Entonces, en muchas ocasiones, cuando calculamos los esfuerzos naturales o los esfuerzos por peso propio, usualmente se acompañan de una gráfica que me diga cómo va creciendo ese esfuerzo. Entonces, esa gráfica que me dice cómo va creciendo ese esfuerzo, pues yo creo que la puedo dibujar en ese mismo lugar, nada más déjame mover esto, y vamos a mover esto para acá. Y vamos a graficar aquí mismo, ¿no? Nada más lo que necesito es extender mis líneas que había delimitado hace un momento. ¿No? Y establecerlas dentro de un marco de referencia. Bueno, ahí está. Entonces voy a hacer 3 gráficas. Esas 3 gráficas se van a llamar esfuerzo total, esfuerzo total. Otra gráfica se va a llamar presión de poro. Y otra gráfica se va a llamar esfuerzo efectivo. Esfuerzo efectivo. Ahora, ¿qué datos voy a utilizar en esas gráficas? Pues los que acabo de calcular en mi tablita, ¿no? Entonces, mi esfuerzo total, si recuerdas, empezaba en 0 y va a tomar un punto de máximo valor a 10 metros de profundidad que vale 15. Entonces, si vale al final 15, pues yo creo que podríamos dividir nuestro espacio de trabajo. Tal vez aquí tengamos un 15. Entonces, déjame anotarle 15. Tal vez aquí tengamos un 5, aquí tengamos un 10 y, y pues con eso trabajamos, ¿no? Eh, Dice que nuestro primer valor para un esfuerzo de 0, el esfuerzo total vale 0. Para una profundidad de 0.90, el esfuerzo total vale 1.53. Entonces, para 0.90, mi valor va a ser de 1.53. Para 0 va a valer 0. Y empiezo a dibujar mi gráfica de esfuerzos. Ahora, para una profundidad de 1.70, mi esfuerzo total vale 2.99, prácticamente 3, ¿no? Entonces le voy a poner aquí un puntito que diga que vale 2.99, prácticamente 3. Luego, mi siguiente valor de esfuerzo es de 5.07. 5.07, que debe andar como por aquí. 5.07. Y después mi siguiente esfuerzo es de 9.27. Y el último era de 15.47. Perdón por el movimiento. 15 punto. Y lo que voy a hacer es de que voy a unir esos puntos. Y algo que también usualmente se hace, pues tal vez es darle cierto volumen, ¿no? Cierta ayuda. Y de esa forma,
pues yo creo que hasta nuestro primo que está estudiando para contador, yo creo que sí le entiende a la gráfica, ¿no? Y sí le puede entender a que en la zona baja o a 10 metros de profundidad, la presión del peso propio del suelo va a ser mayor y que va aumentando con diferentes valores. No es una gráfica que aumente de forma constante, que es un poco la diferencia con la siguiente gráfica, que es la presión del agua. Pongamos la gráfica de presión de agua, me dice que voy a llegar hasta un valor de 7. Ese valor de 7, pues tal vez lo encontraré por aquí y que al final voy a encontrar una presión de 7 toneladas por cada metro cuadrado y que esa agua empieza en un valor de 0. Ese valor de 0 corresponde al nivel de aguas freáticas. A partir de 0, pues resulta que yo podría prácticamente unir con una sola línea porque el agua nada más tiene un solo peso volumétrico, a diferencia del suelo. El suelo tiene varios pesos volumétricos. Nosotros por ahí encontramos un valor intermedio a una profundidad de 3 metros de columna de agua que tiene 3 toneladas por metro cuadrado. Ahí está. Entonces, tengo mi segunda gráfica que me dice que es presión de poro. Mi primer gráfica me decía que era esfuerzo total. Y lo único que me hace falta es encontrar mi gráfica de esfuerzo efectivo. No quiero. No. Bueno. Entonces quiero mi gráfica de esfuerzo efectivo. Es la resta de las dos anteriores. Inclusive hay quien tiene esa capacidad de imaginarse la resta gráfica de los dos valores anteriores. Pues eso nos va a llevar a que hasta esta profundidad, perdón, yo me encuentre el mismo valor de 5.07, luego un poco más arriba, que me encuentre un valor de 2.99 y que hasta arriba yo encuentre un 1.53. A partir de donde hay agua, va a cambiar mi gráfica inicial. O sea, fíjate, quiero que veas algo. Estos tres valores se repitieron acá. Se repitieron porque no había agua. En cambio, a partir de donde hay agua, ahí va a cambiar la cosa y voy a tener valores más pequeños. Ese 9.27 se va a transformar en un 6.27. ¿Qué quiere decir? Que nada más va a crecer muy poquito. Crece muy poquito la presión entre granos. 6.23 me parece que era. A ver, no, 27. 27. Y el último punto sería un 8.47. Ok. Entonces, pues lo mismo que la vez anterior. Uno mis puntos. Y para que mi cuate el contador la entienda, pues le hago un asurado, ¿no? Perdón, alguien me va a decir, no es cierto, a los contadores les gira bastante la ardilla, y sí, sí es cierto, ¿no? A los contadores les gira mucho la ardilla, pero nada más es para hacer un poco amena nuestra plática, ¿no? Okay. Resulta que esa tercera gráfica que encontramos es la de esfuerzo efectivo, o lo que realmente entra en contacto partícula con partícula. ¿Ok? Ok. Ahora, este ejemplito, o algo muy parecido, me permite estimar qué presión tiene las partículas a 3 metros de profundidad o a 10 metros de profundidad o a la profundidad que me interese, siempre y cuando, eso sí, siempre y cuando yo tenga definido los espesores de mi estrato y los valores de peso volumétrico. Ambos valores pues dependen de la exploración, es decir, de hacer un hueco en el terreno y recuperar muestras, ¿no? De hacer una excavación, bajar a una persona y poder llevarme muestras al laboratorio para identificar cuál es su peso volumétrico y dónde veo que se genera el cambio del estrato.
si algún proyecto requiere que llegar hasta una profundidad mayor, pues bueno, tal vez habría que meter una tubería por medio de una máquina que me permita estimar las mismas características, cuánto miden los estratos y qué propiedades mecánicas tienen. Bueno, ahora, fíjense, ustedes ustedes por ahí vieron en los PDFs que les dejé leer, algo que se llamaba esfuerzo de confinamiento. Y puede ser que para algunos de ustedes sea muy inentendible o poco fácil de asimilar qué significa ese esfuerzo de confinamiento. Bueno, pues el día de hoy, fíjate, déjame hacerle dos rayados. Fíjate, en esta zona, cuando considerábamos que había un solo suelo, o en esta, cuando considerábamos que había muchos suelos, encontramos qué esfuerzo tiene el suelo a 3 metros de profundidad. Fíjate, aquí déjate un zoom. Aquí consideramos 3 metros de profundidad y llegamos a un valor de 5.25. De este lado, a 3 metros de profundidad, con varios materiales, pues prácticamente llegamos a un valor similar, un poquito menor, perdón, 5.07. Entonces, resulta que ya me puedo imaginar de que más o menos a una profundidad de 3 metros, yo voy a tener esfuerzos del orden de 5 toneladas metro cuadrado. Del orden. Ahora, cuando tú leíste el artículo o el PDF que te hablaba de una prueba triaxial, en esa prueba triaxial yo te comentaba de que se coloca un cilindro y ese cilindro, en ese cilindro de suelo, tratamos de igualar las presiones que tiene en el sitio. Entonces, como tratamos de igualar las presiones que tiene en el sitio ese suelo, pues se le aplica una cierta presión con agua. La presión con agua va a tratar de semejar la presión que tiene en el sitio. No de forma directa, ¿eh? Alguien se podría enojar por eso. Manejar presiones parecidas con agua. Entonces, ahora sí ya va a ser más fácil para ti entender que el esfuerzo de confinamiento que se le agrega con agua debe de ser parecido a lo que tenemos en el campo. Nada más que en el campo, tal vez, si esta muestra fuera de 3 metros de profundidad, habría que aplicarle una presión de confinamiento del orden de 5 toneladas por metro cuadrado. Estas son unidades de obra o unidades de construcción de la vida real. Dentro de un laboratorio tenemos que manejar las mismas unidades, pero ahora que sean compatibles con lo que podemos manejar en un laboratorio. Evidentemente que en un laboratorio no le podemos meter 5 toneladas de presión lateral, pero sí le podemos meter una unidad compatible. Si nosotros encontramos la compatibilidad de estas unidades, podríamos manejar un esfuerzo de confinamiento igual a 0.5 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Y estas dos expresiones son lo mismo, nada más estamos haciendo una conversión de unidades. Pero me suena mucho más lógico en un laboratorio trabajar con centímetros que trabajar con metros. Esas dos cantidades son las mismas. Más a ratito que tengas con calma, te puedes a checar cuánto es la conversión entre ellas y vas a ver que esos son los valores. Entonces, si vuelves a leer los PDFs que te mandé, vas a darte cuenta que el esfuerzo de confinamiento que manejan rondan valores de 0.25, 0.5 o incluso 1 kilo por centímetro cuadrado. Y creo que de esa forma va a ser más fácil que nos entendamos a la hora de hablar de la prueba de compresión triaxial. Eso, digamos que nos ayudaría a entender la primera etapa de la prueba, ¿no? Una compresión triaxial no consolidada, no drenada. Ahora, por ahí me gustaría que en esta semana
Bueno, pues te voy a mandar algún ejemplito, algún ejercicio para que desarrolles algo similar a lo que vimos. Si todo sale bien, pues va a quedar grabado y en unas 3, 4 horas te lo subo a YouTube, en lo que baja y lo vuelvo a subir, y te lo comparto. Ya ves que también, así lo hemos hecho en otras ocasiones, te comparto la imagen por si te sirve más o por si la quieres imprimir. Y el video lo puedes ver pues las veces que quieras, ¿no? O pararle al video por si algo no lo entendiste y pues regresarle. Ahora, pues yo creo que ahí podríamos parar nuestro video y, y si quieren, si tienen alguna duda para detener grabación,